Hola a todos, queridos amantes de la historia, y bienvenidos a otro vídeo de La piel de toro. Hoy vamos a hablar de la vida de Blas de Lezo a través de 10 curiosidades que seguro que no sabías. Este es el primero de una serie de vídeos sobre Blas de Lezo que vamos a ir sacando a lo largo de estas semanas. Espero que os gusten y que arrojen luz sobre este marino. Blas de Lezo realmente es un personaje que está olvidado, pero a la vez, cuando se ha rescatado del olvido, ha sido para mitificarlo. Tenemos que ponerlo todo en su justa medida. No vamos a tratar a Blas solamente como un héroe mitificado, porque no lo fue. Fue un ser humano con sus luces, pero también con sus sombras, y eso es lo que vamos a sacar en estos vídeos. Por lo pronto, aquí empezamos con 10 curiosidades sobre Blas de Lezo que seguro que no conocías. Algunas te van a sorprender. Así es, la primera es que Blas de Lezo no comenzó en la Armada Española. ¿Cómo es posible que Blas de Lezo, el héroe de Cartagena, el que apaleó a los ingleses en 1741 y en tantas otras ocasiones, por cierto, comenzara sirviendo con los franceses? Pues sí, así sucedió. La respuesta es muy sencilla. Cuando estalló la Guerra de Sucesión entre Francia y Austria y sus aliados, la Marina española era un completo desastre. Apenas tenía barcos y los pocos que tenían estaban en un estado lamentable. Por eso, en esta guerra, la Marina española se integró en la Marina francesa y todos aquellos que querían hacer carrera de marino comenzaban su andadura en la Armada francesa. Sirvió en la Armada francesa desde 1701, cuando ingresó como Garde de la Marine, como guardia marina en España, hasta 1712, cuando Felipe V comenzó a potenciar la Armada española y la separó de la francesa. Esto, por tanto, no tiene nada de extraño, aunque sí que es un episodio muy desconocido de Blas de Lezo. Así es. Curiosamente, las carreras de Blas de Lezo y de Vernon fueron parejas toda su vida. Se fueron enfrentando batalla tras batalla a lo largo de toda su carrera. La primera vez que se vieron las caras fue en 1704. La segunda vez que se vieron las caras fue en 1706, en el primer sitio de Barcelona. Blas de Lezo estaba sirviendo en la Armada francesa, sitiando la ciudad de Barcelona a las órdenes de Felipe V, y Vernon servía en el buque Britannia. Luego ya se vieron las caras a partir de 1740 en la Guerra del Asiento, en el Caribe y en Cartagena. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Pues no bombardeó Barcelona, ni una vez, ni dos, ni tres, ni ninguna. La primera vez fue en 1706 y era un simple alférez de 17 años sirviendo en el Entrepenat, un buque francés. Por tanto, no tenía poder ninguno para bombardear Barcelona. Hacía lo que le mandaban. La segunda vez que bombardeó Barcelona fue en 1714. Aunque había ascendido y ya era capitán de navío, el mando supremo de la escuadra lo tenía el francés Jean-Baptiste Decazes. Además, ¿quién ordenó el bombardeo de Barcelona? Felipe V. Por tanto, si hay que pedirle cuentas a alguien del bombardeo de Barcelona, que sea Felipe V o como mucho al jefe supremo de la escuadra. Blas de Lezo no ordenó bombardear Barcelona. De nuevo, hizo lo que le mandaban. Y esto, por cierto, nos lleva a reflexionar sobre el uso de la historia para justificar posturas ideológicas presentes. Esto es lo que ha hecho el nacionalismo catalán con Blas de Lezo. Usarlo como símbolo de la españolidad más rancia, según ellos, para atacar una idea de España con la que ellos no están de acuerdo, sin haber mirado un libro de historia. Y esto es un grave error. Esta es una de las que más me gustan y lo repasaremos con detalle en el vídeo que haremos sobre las mejores batallas de Blas de Lezo. En 1725, ya destinado al Pacífico para combatir allí el corso y la piratería, tuvo dos combates que fueron sencillamente brillantes, que fueron épicos, y no se conocen, solamente se habla de su defensa de Cartagena. El primer combate fue la captura del Vlissingen, un corsario holandés, cuando Blas de Lezo tenía una escuadra mucho menor que la holandesa. Se lanzó de forma prácticamente suicida, los holandeses se quedaron atónitos a ver qué estaba pasando y en ese desconcierto consiguió capturar este barco. Y la segunda fue a los pocos meses que capturó una escuadra británica de 6 navíos en un combate también casi suicida a tocapenoles, es decir, prácticamente al abordaje, y capturó la escuadra entera, 6 navíos. Por eso digo que de Blas de Lezo solamente se habla de la defensa de Cartagena, cuando tiene muchos más combates y muchos más episodios que son increíbles, como el que vamos a ver ahora. Así es, él solo intimidó a toda una ciudad y nada menos que a la poderosísima Génova.
A principios de 1732 ya había vuelto a España, volvió en 1730 desde Perú, fue enviado a principios de 1732 a Génova, ya que unos banqueros genoveses no querían pagar 2 millones de pesos que tenía allí depositado el rey de España. Dado que por las buenas estaban poniendo muchos peros para dar el dinero que le correspondía al rey, que a fin de cuentas era suyo, se resolvió mandar a Blas de Lezo con 6 navíos a pedir el dinero por las malas. Llegó a Génova y lo primero que hizo fue ordenar que las baterías de Génova saludaran a la bandera española con honores. Esto jamás se había pedido y Génova jamás lo había concedido. Lo segundo que pidió fue que una delegación del Senado genovés subiera a bordo de su buque, ya que él no estaba dispuesto a bajar, para discutir las condiciones de la entrega del dinero. Como vio que los genoveses se lo pensaban, ordenó abrir las puertas de los cañones, encender las mechas y entonces esperar. Génova accedió a todas las peticiones y cuando subió la delegación genovesa a bordo, cogió un reloj de arena de los que se usan para marcar las guardias de 4 horas, le dio la vuelta y les dijo a los genoveses que si cuando cayera el último grano de arena no estaban los 2 millones de pesos a bordo, mandaría abrir fuego sobre la ciudad. Los genoveses tampoco se lo pensaron y en el plazo estipulado estaban los 2 millones de pesos del rey a bordo del navío de Blas de Lezo. Si os está gustando el vídeo, suscribíos al canal si es que no lo habéis hecho todavía, darle like al vídeo, compartidlo y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Aprovecho también nuevamente para dar las gracias a todos los que os vais suscribiendo, vais dejando comentarios y vais apoyando este canal. Y ahora seguimos con las curiosidades sobre Blas de Lezo. Pues sí, Blas de Lezo comerciaba con esclavos, o al menos participaba en este negocio. Él habla de esta participación en este comercio tan execrable en una carta del 10 de febrero de 1738 a su mejor amigo Santiago Irisarri, que era el que, mientras Blas de Lezo estaba afuera, que era la mayor parte del tiempo, se encargaba de sus negocios. Esto, aunque suponga un baldón en la biografía del héroe de Cartagena, realmente era una práctica muy normal en la época. Hay que reseñar que Blas de Lezo no llevaba a él personalmente los esclavos en un barco negrero, simplemente participaba, como tantos otros ahorradores, como socio capitalista en una empresa de estas características. Esto es como si hoy, salvando lógicamente las distancias morales que hay, nosotros invertimos nuestros ahorros en la bolsa. Blas de Lezo hacía lo mismo, pero con los negocios que estaban en boga en aquella época. Esto, por supuesto, no justifica moralmente la esclavitud, que aún tardaría mucho tiempo en ser abolida, pero sí que hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo y somos producto de nuestras circunstancias. Blas de Lezo pasa exactamente lo mismo. Pues sí, Blas de Lezo tenía cuenta en un banco londinense. Esto es muy sorprendente porque él, siendo acérrimo enemigo de los ingleses, tenía una cuenta en un banco británico. Así es, los bancos ingleses eran en aquellos entonces los mejores del mundo. Tenían oficinas en prácticamente todos los puertos, o al menos los principales puertos del mundo, y para un marino era muy útil poder realizar operaciones bancarias allá donde estuviera. Esta cobertura en aquella época solamente la podían dar los bancos británicos. Por eso no es de extrañar que Blas de Lezo, como tantos otros marinos, tuviera cuenta en un banco de su peor enemigo, en un banco inglés. Esta cuenta fue cerrada en 1738, entiendo yo que viendo venir las hostilidades con los ingleses que ya estaban muy cercanas. La siguiente curiosidad sobre Blas de Lezo es que siempre se le atribuye a él solo la heroica defensa de Cartagena, pero no fue así. Blas de Lezo tuvo mucho que ver y ya lo analizaremos en un vídeo que estamos preparando solamente sobre esta batalla. El virrey Eslava también fue una pieza fundamental en la defensa de Cartagena, aunque a menudo la figura de Blas de Lezo ha ensombrecido la figura de este virrey. Eslava ordenó cosas tan importantes como los fosos del castillo de San Felipe, que fueron decisivos para rechazar a los ingleses. Blas de Lezo tuvo muchísimo que ver en la batalla, pero no fue exclusivamente suya la responsabilidad de la victoria. De hecho, tras la batalla no quedó nada claro el papel de Blas de Lezo, si había sido bueno o malo, y estaba previsto ser llamado a España para que compareciera y diera cuentas por su actuación. Lo que pasa es que antes se murió. Pues no, la historia de la medalla, siento decir que es falsa. Es buenísima, pero no es verdad. Inglaterra no mandó acuñar medallas antes de la batalla en previsión de una fácil victoria porque tenían una superioridad aplastante frente a los españoles. Esto no fue así. La historia real es mucho más prosaica. Realmente, cuando comenzó la batalla, Vernon fue tomando varias baterías a lo largo de la bahía de Cartagena
y cuando había tomado o silenciado la mayoría de las baterías de Cartagena, mandó una fragata a Inglaterra informando de este hecho. Entonces en Inglaterra, interpretando que la victoria estaba al alcance de la mano y que era segura, unos comerciantes ingleses, no el gobierno, unos comerciantes avispados, diciendo aquí nos vamos a forrar vendiendo medallas de la victoria de Vernon, mandaron a acuñarlas. Esto es todo lo que pasó con la famosa medalla de Blas de Lezo. Siguen circulando, hubo mucha mofa en España con las medallas porque llegaron bastantes hasta aquí y bueno, y esa es la historia de la medalla, pero no se hicieron a priori de la batalla, las hicieron unos comerciantes cuando pensaron que Vernon podía haber ganado. Otro tópico que circula sobre Blas de Lezo es que Sudamérica habla español gracias a él. Esto tampoco es cierto. Sudamérica no habla español gracias a Blas de Lezo. Esto implica meternos en una cosa que no gusta a los historiadores, que es hacer historias alternativas o hacer ucronías. ¿Qué hubiera pasado si Vernon toma Cartagena? Pues lo cierto es que tenemos ejemplos paralelos y muy cercanos en el tiempo. Los ingleses, y esto no se sabe, tomaron La Habana en 1762. También Menorca fue inglesa durante un siglo entero y no hablan inglés ahora mismo en Menorca, aunque sí es verdad que la presencia inglesa ha dejado unas huellas culturales muy interesantes en la isla, pero este es otro asunto. El caso es que el modelo británico no era como el español. El español era un modelo de conquista territorial y de aprovechamiento del territorio, de su mano de obra y de sus recursos. Inglaterra no funcionaba así. Su modelo colonial era muy diferente. Estaba orientado al comercio, no a la explotación de los recursos. Ellos querían bases comerciales, ellos no querían penetrar en el territorio. Lo que buscaban los ingleses era una base comercial sólida desde la que poder comerciar con los españoles americanos que ansiaban los productos británicos. Como ya hemos contado en el vídeo del Santísima Trinidad, los ingleses lo que querían era surtir de productos baratos que ellos producían gracias a su revolución industrial a los españoles americanos. Por otro lado, las conquistas territoriales muchas veces Inglaterra las buscaba para usarlas como moneda de cambio en los tratados de paz por concesiones comerciales, o bien por otros territorios que le convinieran estratégicamente para poder comerciar. Esto fue justamente lo que pasó con La Habana. La Habana, en 1763, a los 11 meses de haberla tomado, fue cambiada por otros territorios como Florida que le interesaban más. Por tanto, es previsible, y esto ya es aventurarnos en la ficción histórica, que de haber tomado Cartagena, los ingleses no hubieran impuesto un modelo colonial como el español. Hubieran usado la ciudad como una base comercial para poder comerciar con Sudamérica. Y por último, se dice que los restos de Blas de Lezo, en una muestra más de la ingratitud española por sus héroes, reposan en una fosa común sin localizar en Cartagena de Indias. Esto tampoco es cierto. Recientemente, y os voy a dejar las fuentes en la descripción del vídeo como siempre, se ha hallado la tumba de Blas de Lezo. Se han hallado unos documentos que reseñan dónde está la tumba de Blas de Lezo. Se encuentra en el convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias. Hasta aquí llega este vídeo, donde hemos repasado la vida de Blas de Lezo y las curiosidades sobre este personaje que seguro que muchos de vosotros no conocíais. Si es así, dejadme un comentario contando qué os ha parecido más sorprendente o más llamativo de Blas de Lezo. También os invito a suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho todavía, a darle un like y a compartirlo. Esto es todo por hoy, os agradezco que hayáis visto el vídeo, espero que os haya gustado mucho y me despido. Hasta luego.